Mis hermanos, buenos días. Buenos días. Que el Señor los bendiga. Creo que cuando uno visita un lugar natural o un paisaje natural especialmente impactante, uno puede sentir una sensación de pequeñez, de que uno es pequeño. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es famoso el Gran Cañón, en Colorado. Y quienes han ido allí dicen que han tenido esa sensación de sentirse realmente pequeños ante tan vasto lugar. Yo sé que en nuestros países hay lugares similares. En Colombia, el Cañón de Chicamocha, el Salto del Ángel en Venezuela, el Yunque en Cuba o el Pico Duarte en República Dominicana. Hay lugares especialmente, tenemos que decirlo de esta forma, provistos por el Señor. Provistos por el Señor por su gracia, para que de vez en cuando nos sintamos pequeños, muy pequeños. Si un paisaje natural puede hacer eso, yo les digo que la gloria de Dios, tal como Él la ha revelado en su palabra, nos hará sentir mucho más pequeños ante la inmensidad de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos a Dios tal como Él se ha revelado en la Escritura, en su soberanía, en su santidad, en su majestad, en su gracia, en su justicia, en su rectitud, en su sabiduría, en su misericordia, realmente vemos que somos muy pequeños. Cuando contemplamos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho, creo que nuestra atención y nuestra admiración se centra solamente en Él. Mis hermanos, esa fue la impresión que tuvo el apóstol Pablo con las palabras que leímos de Romanos 11, versículos 11 al 36. En esa sección él está terminando de exponer la doctrina de la salvación en el libro de Romanos. Viene tratando con una serie de asuntos como la grandeza de Dios de ser fiel a sí mismo, a su plan de salvación, proveyendo a Cristo su único Hijo. Comparándolo con la depravación humana que hemos venido estudiando en la escuela dominical, como desde el pagano que adora a los animales hasta el peor, hasta el mejor de los moralistas, hasta el más religioso, está perdido de no ser porque ponga su fe, la fe que Dios da, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Y luego él expone en detalles cómo Cristo en su obra en la cruz provee una justicia para nosotros. ¿Es propiciado nuestro pecado? Pero cómo aquellos que estamos en Cristo Jesús también recibimos vida en Cristo para vivir una nueva vida. Y cómo luego él explica el misterio de la elección y cómo él termina en todos esos 11 capítulos, cómo él termina diciendo en capítulo 11, verso 32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y es en ese momento cuando Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es decir, cómo que Dios en este plan de salvación que ha hecho, encerró a todos en desobediencia para poder mostrar misericordia a todos. Y Pablo no tiene la respuesta. Él solo dice: profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y tampoco responde esas preguntas retóricas, sino que dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén.
Hermanos, cuando estamos de frente con nuestro Dios y con lo que ha hecho, solo podemos decir: a Dios sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el último principio de la doctrina cristiana, evangélica, reformada que vamos a ver. Solo a Dios sea la gloria. Y lo vamos a desarrollar en 4 puntos. La gloria de Dios como atributo de su ser, como un atributo suyo. La gloria de Dios en la creación, la gloria de Dios en la redención, la gloria de Dios en la consumación. 4 puntos. Como un atributo en la creación, en la redención, en la consumación. Hagamos una corta oración pidiendo a nuestro Señor que nos muestre su gloria a través de su palabra en esta mañana. Señor, te hacemos la misma petición que te hizo Moisés. Déjanos ver tu gloria. Déjanos ver tu gloria a través de tu palabra. Déjanos ver tu gloria, Señor, tal como nos la has revelado en la Escritura. Concédenos maravillarnos contigo. Y que esto, Señor, afecte el foco, el centro de nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Amén. Si he hablado de Pablo como alguien que estuvo realmente impresionado por la gloria de Dios, quiero hablarle ahora de otro creyente que se nos presenta en la Escritura, Moisés. En un momento, luego de que Moisés había recibido las tablas de la ley en el monte y que había visto una visión del trono celestial, del templo celestial, con la cual hizo el tabernáculo, recibió las instrucciones para el tabernáculo. Hebreo nos dice que cuando él dio las instrucciones del tabernáculo es porque él había recibido una visión del verdadero templo celestial. Pero este mismo Moisés, que había recibido esa visión del templo celestial para construir el tabernáculo, le hizo al Señor una petición. Y si quiere acompáñeme a Éxodo 33, versículos 18 al 19. Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. En esa primera parte, Moisés le pide al Señor: Señor, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. El Señor le dice a Moisés: verás mi gloria. Ahora, ¿cómo iba a ver Moisés la gloria de Dios? Dios le dice: pasaré delante de ti y proclamaré mi nombre. En otras palabras, Dios iba a decir sobre sí mismo quién es Él. ¿Quién es Él? Y eso fue justamente lo que hizo en el capítulo 34, versos 6 al 7. La siguiente página. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. 2 cosas proclamó aquí el Señor: quién es Él y qué es lo que ha hecho en su pacto. ¿Quién es Él? Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Dios reveló sobre sí mismo quién es. Y además le dijo que tiene compasión, que perdona, pero que también tiene por culpable
aquel que no se arrepiente. Hermanos míos, Moisés pidió ver la gloria de Dios. Moisés la vio, pero no de la manera en que esperaríamos. ¿Cómo vio Moisés la gloria? Escuchando lo que Dios dijo. Así vio la gloria. Dios le dijo quién es Él. Y sí, pasó un viento, destrozó las rocas, pero el punto aquí es que Dios le prometió a Moisés que Él proclamaría su gloria. Y Dios le reveló la gloria, diciendo quién es Él. ¿Cuál es la gloria de Dios, hermano? Él, su nombre, sus atributos, la revelación de su propio ser. Esa es la gloria de Dios. Fernando hablaba esta mañana de un título que vio como nombre de una iglesia que decía fe para ver la gloria de Dios o algo así. Y yo creo que ese título, Fernando hizo énfasis en la parte de la fe, porque eso estamos hablando de la escuela dominical. En la parte de la fe ya el título tiene un problema. Pero en la parte de la gloria el título también tiene un problema. Porque lo que la Escritura enseña es que Dios revela su gloria revelándonos a nosotros quién es Él. Diciéndonos quién es Él. Dios no tiene que hacer algo extraordinario o asombroso para mostrarnos su gloria. La gloria de Dios está claramente revelada a través de la Escritura. ¿Cómo? Revelándonos su carácter, revelándonos sus atributos. Dios no hizo nada extraordinario para revelarle la gloria a Moisés. Él dijo quién es Él. Él dijo quién es Él. Y Cristo, dice la palabra en Hebreos 1, versículo 3, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En otras palabras, ¿quieres ver la gloria? Mira el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de su gloria? Cristo. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Conoce a Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Mis amados hermanos, hoy en día la gloria de Dios es un término con el que se juega mucho. Se usa en canciones sin que tenga ningún sentido. Parece que la gloria de Dios se ha convertido en la frase con la cual se hacen rimar las canciones. Me falta cómo terminar el verso, le pongo aquí la gloria de Dios. Y con esto arreglo la canción. La gloria de Dios no es eso. La gloria de Dios es la revelación de Dios mismo. Es la revelación de la naturaleza de su ser. Eso es la gloria de Dios. La revelación de sus atributos. Y Hebreos 1, versículo 3 nos dice que no tenemos que ir a buscar ningún otro lugar para poder ver esa gloria. Nos dice que el resplandor de esa gloria está en Cristo. Mis hermanos, si alguien les promete que les va a mostrar la gloria de Dios y mostrarles la gloria de Cristo, está mintiendo. Es un falso evangelio, punto. Porque la gloria de Dios está claramente revelada en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Hebreos 1, versículo 3. Dios nos ha mostrado quién es Él a través de su Hijo. Juan 1, versículo 3 lo dice muy claro. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y ahora hemos conocido al Verbo lleno de gracia y de verdad. Y no me quisiera adelantar al tercer punto en este momento, porque solo estoy hablando de la gloria del ser de Dios. Pero lo dejaré hasta allí por ahora. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Tienes que conocer a Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Mis hermanos, Dios no es glorioso porque haga cosas a su favor.
cuando Job estaba delante del Señor, preguntándose por qué a él le pasaban estas cosas. Tenemos en el libro de Job 2 o 3 largos capítulos en que el Señor muestra quién es Él y lo que hace. Y Job simplemente tiene que enmudecer. Y simplemente le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo creé al Leviatán para jugar con él? ¿Dónde estabas tú? Job tuvo que decir, ciertamente de oídas te había oído, mas ahora conozco a Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, Dios es glorioso, no por lo que hace. Dios es glorioso por quién es Él. Dios es glorioso por quién es Él. Dios no es ni el enamorado celestial, ni un cupido celestial. Dios no es ni el sanador que está obligado a sanar a todo el que se lo pida. Dios tampoco es el papá bonachón que tiene que ser alcahueta con nosotros, con lo que queramos hacer. Dios es un rey sentado en gloria, lleno de majestad, lleno de sabiduría y poder. Ese es Dios. Y Cristo no es menos, porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo no es menos que eso. La pregunta debería ser, ¿cómo es que yo me puedo relacionar con ese Dios? Esa es la pregunta. Yo les hago una pregunta más personal, para verlo de otra manera. Padres, ¿ustedes quisieran ser amados por sus hijos por las cosas que les dan? ¿Ustedes quisieran ser amados por sus hijos porque ustedes satisfacen cualquier capricho que sus hijos tengan? ¿Cómo quisieran ustedes que sus hijos los conocieran? Por lo que son. Por lo que ustedes son. Lo mismo pasa entre esposos y esposas. Lo mismo. Mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios, por lo que Él nos puede dar y no por quien Él es, estamos actuando de una manera ingrata. Es un amor interesado, si es que a eso se le puede llamar amor. Mis amados hermanos, ¿quieres ver más la gloria de Dios? Conoce más a Dios, como Él se ha revelado en su palabra y como ha revelado a Cristo. Vamos al siguiente punto. La gloria de Dios en la creación. En Romanos 11:36 dice que de Él son todas las cosas, porque de Él son todas las cosas. Entonces Dios ha revelado su gloria en la creación. Y en Isaías 42, verso 8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios, como creador, hizo al principio los cielos y la tierra. No hay nada que exista aparte de su voluntad. Y el texto de Isaías nos recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Su gloria es suya, no la comparte con nadie más. Con nadie más. El universo fue creado para mostrar la majestad, la gloria, el poder y la sabiduría de Dios. Este mundo es una pintura en la cual Dios muestra que Él es el pintor. Y yo les pongo un ejemplo. Piensen en 3 pintores conocidos. Piensen en Van Gogh, Picasso y Botero. Si usted ve un cuadro de trazos geométricos, usted dice, eso es de Picasso.
Si usted ve un cuadro de figuras voluminosas, figuras humanas voluminosas, gordos que llamamos, usted dice, eso es de Botero. Y si usted ve un cuadro que refleja como la percepción de la realidad, eso es de Van Gogh. Ni siquiera tenemos que saber mucho de arte para entender que cada pintor tiene su toque, tiene su estilo. Y cuando vemos el cuadro, inmediatamente decimos, eso es de tal pintor. O por lo menos decimos, esto fue influenciado por tal pintor. Exactamente eso es lo que hace la creación. La creación habla de un creador. Y no solo de un creador, sino del creador que nos habla la Escritura. De ese creador, de ese Dios. De ese Dios que de la nada hizo todo, en perfecto orden y armonía. De ese Dios que provee, como dice el Salmo 145. De ese Dios que todos los seres vivientes estamos con la mano extendida y Él nos da gratuitamente. De ese Dios es que el que habla esta creación. Esta creación refleja que Dios es glorioso. Y yo creo que a veces, a modo de aplicación, yo creo que a veces nosotros no vemos lo suficiente a Dios en su creación porque no nos damos el tiempo a contemplar un poco más la creación. Pero esta creación habla de su creador. Habla de su creador. Y aquí va el punto. La creación está para hablar de su creador. Como dice el Salmo 96, los ríos, los árboles baten sus palmas para alabar al creador. Es una metáfora. Pero desafortunadamente, nosotros revertimos las cosas a lo contrario. La creación está para satisfacerme a mí. La creación está para que yo me sienta bien. ¿O no es eso lo que hace el Evangelio de la prosperidad? Eso es lo que hace. La creación está para glorificar a su creador. Nosotros somos mayordomos, no dueños. Hay una gran diferencia en eso. Nosotros somos mayordomos de la creación, no dueños de ella. Y nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. ¿Cómo ejercemos mayordomía? Trabajando, cuidando esta creación. Pero Dios también ha revelado su gloria en la redención. Dice en el mismo Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él, dice, y por Él son todas las cosas. Dios no solo creó, el mundo cayó y ahora Él está redimiendo una iglesia y glorificará todas las cosas. Dios está redimiendo lo que ha caído y lo hace Él por gracia. Efesios 2, versos 8 al 9, versos que ya hemos estudiado aquí. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué la salvación le pertenece a Dios y no a nosotros? Porque es Él quien salva y toma la iniciativa y no nosotros. La razón la da el texto. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, mis hermanos, no es un asunto, involucra tu bienestar. Ahí vemos el perfecto amor de Dios. Pero la salvación es un asunto principalmente de la gloria del mismo Dios. Cuando el Señor le prometió a Israel en el libro de Ezequiel que lo rescataría, que lo salvaría, le dijo, no lo hago por ustedes. No lo hago por lo que ustedes son. Lo hago por la gloria de mi propio nombre. Lo hago por amor de mi gran nombre. Ese es el punto con la salvación. Dios lo hace por la gloria de su propio nombre. Por eso la salvación inicia y termina en el Señor. Por eso.
Por eso, como dice el texto de Romanos que antecede todo esto, por eso el Señor encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso el Señor elige, llama, regenera, dando fe y arrepentimiento, justifica, adopta, santifica y lleva a la gloria. Porque la salvación es de Él para darle gloria a Él. Estamos cerca del 31 de octubre, día de la Reforma. Una de las cosas más despreciables que se hacían en aquel tiempo era hacerle creer a la gente que si pagaban dinero se podían salvar. Podían liberar almas del purgatorio, salvar a los familiares que se fueron y salvarse ellos mismos. Cuenta la historia que Martín Lutero iba caminando por la calle y se encontró un borracho con un papel. Y le dice, hombre, ¿usted por qué está aquí? Él le dice, es que no importa cuánto beba. Ya yo compré esta indulgencia y soy salvo y me voy al cielo. Cuando tú crees que las bendiciones de Dios se pueden comprar, que tú puedes manejar a Dios como una marioneta, que tú puedes manejar a Dios como alguien que se vende al mejor postor, eso es lo que pasa. No es casualidad que la iglesia de hoy sea tan mundana como es. Porque se cree que se puede comprar a Dios. Pero la salvación le pertenece solo a Él. Es solo de Él, única y exclusivamente de Él. Mis hermanos queridos, ustedes no son salvos porque ustedes fueron más inteligentes que los demás. Ustedes no son salvos porque tienen un mejor sentimiento religioso. Ustedes no son salvos porque tienen más habilidad. Ustedes son salvos porque Dios obró y quebró y destruyó su voluntad opuesta a Él. Y ahora liberó su voluntad para que le sirva. Por eso usted es salvo. No por usted. Dios lo libertó de las cadenas del pecado. Dios lo sacó del reino de Satanás y lo trajo a su reino. Eso lo hizo Él, no usted. Y esto lo que debe provocar en nosotros es gratitud. Gratitud. Porque ninguno de nosotros lo merece. Ninguno de nosotros lo merece. Solo por Él, mis hermanos. Somos salvos solo por Él. Por eso Pablo dice en Gálatas 6, verso 14, que nosotros debemos gloriarnos solamente en la cruz de Cristo. No hay nada más en que nos debamos gloriar. Solo en la cruz de Cristo. Y por eso les decía al principio, Dios ha revelado su gloria en su Hijo. Y seré más específico, Dios ha revelado el misterio de su gloria en la cruz del Calvario. La cruz, símbolo de humillación, símbolo de lo más despreciable en el Imperio Romano. De hecho, lo más despreciable en la ley, porque la ley decía que era maldito todo aquel que colgara en un madero. La cruz es el lugar donde la gloria de Dios brilla más claramente. Porque en la cruz, mis hermanos, como dice el salmista, la justicia y la misericordia se besaron. En la cruz, el Dios que es perfectamente justo, que estaba airado contra los pecadores, que es santo, exhibe su gracia, su misericordia, su amor. ¿Tú quieres ver un lugar donde todos los atributos de Dios se exhiben? Mira la cruz. Mira la cruz. ¿Cómo veo la paciencia de Dios? Dice Romanos, pasaje que estuvimos leyendo en esta mañana. Dios tuvo paciencia
hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, Dios exhibió su paciencia, revelando en este tiempo la justicia que haría por medio de su propio Hijo. ¿Quieres ver la sabiduría de Dios? Cómo Dios diseñó un plan tan perfecto donde entregó a su propio Hijo para morir por nosotros, de manera que Dios es justo al castigar a su Hijo y es misericordioso al salvarnos. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mira la cruz. No hay otro lugar. Mira la cruz. Cualquier persona que prometa ver la gloria de Dios por fuera de la cruz está proclamando otro evangelio. Sea anatema. Así de serio es esto. Así de serio es esto. Pero la cruz es el punto más alto, pero no es el punto final. El punto final es la consumación, cuando el Señor regresará en su gloria. En Apocalipsis 21, versos 1 al 5, allí dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vamos hasta ahí, hasta el 4. La frase para Él son todas las cosas, nos habla de esto, de la consumación, del momento en que el Señor regresará definitivamente, en que Jesucristo vendrá como juez de los vivos y de los muertos, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y que aquellos que creyeron en el nombre de Cristo estarán en la eternidad con Dios, y aquellos que no creyeron serán condenados eternamente. La gloria de Cristo será exhibida. Pero también nos promete el pasaje de Apocalipsis que estaremos en una creación renovada, glorificada. Cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos y tierra actuales pasarán para dar lugar a cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, pero sobre todo Dios habitará en medio de nosotros, poniendo su tabernáculo en medio de nosotros. Es decir, exhibiendo toda su gloria en medio de nosotros. Y nosotros estaremos eternamente fascinados y maravillados, alabando la gloria de nuestro Dios, contemplando la gloria de Dios por medio de Jesucristo por toda la eternidad, en comunión, en adoración eterna con Él. Nuestra esperanza, mis hermanos, es que Dios exhiba por completo su gloria en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con su gloria, directamente. Nuestra esperanza, mis hermanos, no son cuántos galardones le van a dar, si va a caminar por calles de oro o no. Esa no es nuestra esperanza. Que si va a comer del fruto del árbol de la vida. Que si se va a encontrar con los patriarcas o con los apóstoles. Esa no es la meta final de nuestra esperanza. Todo eso está incluido, pero no es la meta final de nuestra esperanza. La meta final de la esperanza cristiana es morar en la eternidad con nuestro glorioso Dios, adorándolo y alabándolo para siempre.
Esa es la meta final de nuestra esperanza cristiana. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir con una perspectiva de lo eterno, de la esperanza que tenemos, de la gloria que nos espera. Entender, mis hermanos, que el Señor no está tan interesado en las recompensas terrenales, y darnos recompensas terrenales aquí y ahora, como que estemos con Él por toda la eternidad. Y ahora, usted ha escuchado todo este sermón y me dice, mi hermano, ¿y esto cómo me afecta ahora? Le voy a dar, además de las aplicaciones que ya he dado, le voy a dar una más. Mis hermanos, ustedes tal vez llevan algún tiempo preguntándose, o sea, diciendo, pastor, todo eso se escucha bellísimo, pero yo tengo preguntas. Tal vez usted lleva preguntándose hace un tiempo cosas como, ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué no me va mejor? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué como hijo de Dios me pasa lo que me pasa? Le voy a dar una respuesta corta que tiene que ver con la gloria de Dios. La respuesta es esta. Dios quiere ser glorificado en sus vidas. Esa es la respuesta. Dios quiere hacerlos a la imagen de su Hijo. Dios quiere que la gloria de Cristo sea reflejada en ustedes. ¿Cómo? Respondiendo al dolor con esperanza. Respondiendo a la desesperanza con esperanza. Respondiendo a la falta de fuerzas con nuevas fuerzas en el Señor. Pero sobre todo, respondiendo con un carácter tratado y renovado por Dios. Mis hermanos, somos vasijas en manos del alfarero. El alfarero está preparando vasijas con nosotros. Somos sus vasijas. Él está desplegando su gloria por medio de nosotros. Él está mostrando al mundo incrédulo. Usted dirá, ¿a quiénes se lo muestra? A la gente que lo rodea a usted. Él está mostrando al mundo entero qué significa o cómo o cuál es esa gloria que tiene Cristo, reflejada por medio de usted. Dice 2 Corintios 3 que nosotros somos renovados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Lo más bello de todo esto es que Dios está reflejando un poco de esa gloria en cada uno de nosotros por la obra del Espíritu Santo, que nos está haciendo más como Cristo mientras vivimos en esta vida. Su proyecto de vida, mis hermanos, su proyecto de vida. La pregunta a veces es, ¿cómo Dios hace que mi proyecto de vida funcione? Yo se la cambio. Su proyecto de vida Dios ya lo diseñó. Y su proyecto de vida es ser más como Cristo. Ese es su proyecto de vida. Todo lo demás va a encajar allí. Tiene que encajar allí. Y va a añadir cosas y va a quitar cosas. Porque el proyecto de Dios con cada uno de nosotros es ser más como Cristo. Por eso decimos, solo a Dios la gloria. Y decimos como dijo el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Vamos a orar. Señor, que tu gloria haya sido vista por nosotros. La gloria de tu nombre. La gloria que has mostrado en la cruz. Y la gloria, Señor, con la que tú estás obrando en nuestras vidas para que reflejemos la gloria de Cristo.
como cantamos aquí muchas veces, Señor, que seamos vasijas en manos del alfarero, que seamos vasijas dispuestas a mostrar la gloria de Cristo y a darle a conocer a este mundo que tú y solo tú, Señor, mereces toda la gloria. Gracias, Señor. Amén.